Hermanos, hemos visto a la luz de toda esta carta que Pablo escribe a Timoteo, We've seen in the light of this entire letter that Paul writes to Timothy que él le ha estado dando encargos y mandamientos con el propósito de que guarde el tesoro del Evangelio que estaba siendo contaminado por las enseñanzas de los falsos maestros. that he is giving them the charges and commands for the purpose of guarding the treasure of the gospel that was being polluted by the teaching of the false preachers or false teachers. Uno de esos encargos solemnes que Pablo le dice a Timoteo lo podemos encontrar al principio de su carta. One such solemn charge that Paul gives to Timothy can be found in the beginning of the letter. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 18 al 19, Pablo le dice a Timoteo: In 1 Timothy 1:18 through 19, Paul says to Timothy, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. This commission I entrust to you, Timothy, according to the prophecies which were before made concerning you, that by them you may fight the good fight, keeping the faith and a good conscience, which some have rejected and made shipwreck in regard to their faith. Tenemos por delante nuestro, hermanos, un llamado solemne que Pablo le hace a Timoteo. We have a solemn call that Paul makes to Timothy. Literalmente le dice Pablo a Timoteo: debes pelear como un soldado la buena batalla de la fe y si es necesario, debes dar tu vida por defender la sana doctrina. Paul literally tells him to fight like a soldier in the good fight of the faith, and if necessary, even to give your life in defense of sound doctrine. Hermanos, este es un llamado serio y que todos los creyentes, no solamente los pastores, somos llamados a cumplir. Brothers, this is a serious call and one that all believers, not just pastors, are called to fulfill, but all believers. Ahora bien, este mismo mandato le hace ahora en el versículo 12, donde dice: pelea la buena batalla de la fe. Now, this same command is made in verse 12 when he says, fight the good fight of the faith. Y lo veremos en esta mañana a la luz de tres encargos que Pablo le hace a Timoteo. And we will see it in light of three charges that Paul makes to Timothy. En primer lugar, en el versículo 11, Pablo le va a decir que persiga una vida ejemplar. First, in verse 11, he tells Timothy to pursue an exemplary life. Después, en el versículo 12, Pablo le dice que pelee la buena batalla. In verse 12, he says to fight the good fight. En los versículos 13 y 14 vamos a ver una motivación solemne y esa motivación es: sigue el ejemplo de Cristo. And in verse 13 and 14, he gives him a motivation to follow Christ's example. Y finalmente va a terminar con los versículos 15 y 16 con una doxología, con una alabanza a Dios. And finally, in verses 15 and 16, he calls for a doxology or a worship, a praise to the Lord. Entonces vamos con este encargo para un hombre de Dios que Pablo le dice a Timoteo. And so we're going to go with this charge that God gives to Timothy. En primer lugar le dice: persigue una vida ejemplar. First, he tells him to pursue an exemplary life. En el versículo 11 dice Pablo: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. In verse 11, he says, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and kindness. Recordando un poco el contexto, Pablo empieza esta sección diciéndole a Timoteo:
pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. And let's remember the context that Paul says, and he begins this section mentioning, but you, O man of God, flee from these things. Es notorio que la intención que Pablo tiene es hacer un contraste entre Timoteo y los falsos maestros. It's noticeable that his intention is to make a contrast between Timothy and the false teachers. Porque un hombre de Dios necesita actuar de acuerdo a su nueva identidad que tiene en Cristo. Because a man of God needs to act according to his new identity in Christ. Un hombre de Dios debe huir de las tentaciones y los lazos y los deseos dañinos. A man of God must flee from temptations, snares, and harmful desires. Un hombre de Dios debe de evitar amar el dinero y dejarse envanecer por la avaricia, como lo dice en el versículo 10. And he must avoid loving money and being puffed up by greed, as it says in verse 10. En el Antiguo Testamento, el término hombre de Dios se usa 70 veces. In the Old Testament, the term man of God is used 70 times. Pero todas y cada una de ellas lo usa para referirse a una persona que Dios le ha confiado como su representante y que proclamaba su palabra en su nombre. But all of them is used to refer to a person that God has entrusted, that God had entrusted to him as his representative, and who proclaims his word in his name. Por ejemplo, se refería a Moisés, a David, a Elías y a los profetas. Cada uno de ellos, Dios lo había escogido para proclamar su mensaje. For example, God called Moses, David, Elijah, and the prophets and used them to proclaim his word. Y en cada una de ellas Dios les dice, tú, hombre de Dios. And every one of those examples, God says to them, you, man of God. Ahora, es interesante que en el Nuevo Testamento solo se menciona 2 veces la palabra hombre de Dios. It's interesting that in the New Testament, it only uses the word man of God twice. Y ambas lo hace para dirigirse de manera particular a Timoteo. And both times it's attributed in a particular way to Timothy. En nuestro versículo, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, y en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. In 1 Timothy 6, 11, and in 2 Timothy 3:17. Pero en un sentido general, ese es un mandato a todos los creyentes, principalmente aquellos que tenemos la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. And in a general sense to all believers, but mainly to those who have the responsibility of proclaiming the word of God. Ahora bien, Pablo le dice que el hombre de Dios es conocido por lo siguiente. Now Paul tells you that the man of God is known for these things. Primero le dice, huye. First, he says to flee. Pablo ya había mencionado en los versículos anteriores las cosas que los hombres de Dios deben de huir. And Paul had already mentioned in the previous verses the things that the man of God was to flee from. Por ejemplo, dice, el hombre de Dios debe de huir de discusiones, contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. That he should flee from disputes and quarreling and envy and strife and blasphemy. Controversias sin fin y que también debe de huir del amor al dinero. Also from endless controversies and the love of money. Cada uno de esos pecados no van a llevarlo a ningún lugar y que un hombre de Dios debe de huir completamente de ellas. These are sins that don't bring good, and that a man of God must flee from them completely. Pero también Pablo nos dice en el texto que el hombre de Dios es conocido porque sigue la justicia. But in the text, we see that the man of God is known because he follows and pursues righteousness. Y lo que Pablo está queriendo decir es que el hombre de Dios debe procurar con todas sus fuerzas de esforzarse en seguir lo que es recto, bueno e íntegro. That the man of God should strive to follow what is right and good and upright. Ya que este es el estándar que Dios
demanda que todos los creyentes vivamos. since this is the standard that God demands that we all live by. Pero también el hombre de Dios es conocido por su piedad. But also, the man of God is known for his godliness. Y la piedad es la devoción, la reverencia, la obediencia a Dios. Y esta piedad tiene que ser evidente para con los demás. And this is shown, this godliness is shown through devotion, through reverence, obedience to God, and this must be evident to others. Pero el hombre de Dios también debe caracterizarse por abundar en fe y amor. But the man of God also must abound in faith and love. Y esta fe y amor simplemente es un reflejo de la confianza en Dios y la benevolencia y la voluntad de Dios hacia los demás. It's shown as we reflect our trust in God and benevolence and goodwill towards others. Estas representaciones o estas virtudes cristianas es que todo hombre creyente, varón o mujer de Dios, debe manifestar abundantemente en su vida. These represent the Christian virtues that every man and believer of God should manifest in his life, his or her life. Pero también Pablo le dice que un hombre de Dios debe perseverar, debe ser paciente. But also, the man of God must persevere. He must be patient. Y esto quiere decir que él debe mantenerse constante en la doctrina y la fe, aún a pesar de los momentos difíciles que pueda estar atravesando. To remain constant in his doctrine and his beliefs and faith, even in spite of difficult moments. Era evidente que Timoteo estaba atravesando por dificultades. It was evident that Paul was going through difficult moments. Pero también Pablo le dice que el hombre de Dios debe caracterizarse por su amabilidad, por su mansedumbre. But he also says that the man of God must be known by his gentleness or his meekness. Este es el resultado de seguir las características anteriores. This is the result of following the above characteristics. Ya que Timoteo necesitaba mansedumbre para tratar eficazmente las falsas enseñanzas. As Timothy needed gentleness to deal effectively with the false teachings. Cada una de estas características que Pablo exhorta a Timoteo debe abundar y manifestarse en su vida para perseguir una vida ejemplar como un hombre de Dios. Each of these characteristics that Paul exhorts Timothy with, they must abound and manifest themselves in his life in order to pursue an exemplary life as a man of God. El segundo encargo que Pablo hace a Timoteo, y lo encontramos en el texto, en el versículo 12, es pelea la buena batalla. The second thing that we see in this text that Paul charges Timothy with is to fight the good fight. Nos dice el texto, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Fight the good fight of the faith and lay hold of the eternal life to which you were called and of which you made the good profession in the presence of many witnesses. Ahora bien, lo que Pablo está usando aquí es la palabra griega agonizamai, donde se deriva la palabra agonía. Now, Paul uses the word agonizomai, from which is derived the word agony. Y esta palabra regularmente era usada como una metáfora militar o una metáfora para los atletas que hacían esfuerzos extremos para ganar. And normally this word was used regularly as a metaphor for military men or athletes who make an extreme effort to win. Literalmente lo que Pablo le está diciendo es, debes hacer el mayor esfuerzo posible, Timoteo, para pelear la buena batalla de la fe. Literally, Paul tells him, you must make the greatest possible effort to fight the good fight of the faith. Esto era algo que Timoteo debía hacer, ya que los falsos maestros estaban haciendo completamente todo lo opuesto.
This was something that Timothy should do since the false teachers were doing just the opposite. Es interesante que guardar la fe, la sana doctrina y todas las demás características enumeradas en el versículo 11 implica una guerra. Interestingly, keeping the faith, sound doctrine, and all the other characteristics listed in verse 11 involve warfare. Amados hermanos, no podemos esperar menos que eso, porque eso es lo que Pablo le recuerda a Timoteo, que él está en una guerra. Brothers and sisters, we can expect no less than that which is why Paul reminds Timothy that the motivation should be to drive him to fight the good fight. Esa motivación que debe llevarle a pelear la buena batalla es la vida eterna que ha sido concedida por gracia de Dios y el llamado público que él había recibido para servir como pastor, ahora pastor de la iglesia de Éfeso. And this good fight is the eternal life that has been granted by the grace of God and the public calling he had received to serve as a pastor. Hermanos, ¿cómo no sentirse agradecido por el regalo tan precioso que recibió por depositar su fe en Cristo y ser rescatado de su vana manera de vivir y haber obtenido la vida eterna? How could he not feel grateful for the precious gift he had received for placing his faith in Christ and being rescued from his vain way of living into eternal life? ¿Cuántos de nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe? How many of us are fighting the good fight of the faith? ¿Es fácil pelear esa buena batalla? Is it easy to fight that good fight? Por supuesto que no. Of course it's not. Por eso es que Pablo le encarga una tercera cosa a Timoteo. And this is why Paul charges Timothy with a third thing. Y le da una motivación solemne. And Y esta es, sigue el ejemplo de Cristo. And he gives him a solemn motivation to follow the example of Christ. Y lo encontramos en los versículos 13 al 15 que dice, And we find it in verses 13 through 15. te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo. And he says, I command you before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who bore witness to the good profession before Pontius Pilate, that you keep the commandment without spot or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which he will show in due time. Es interesante que Pablo no se pone como un ejemplo de pelear la buena batalla. It's interesting that Paul does not set himself as the example of fighting the good fight of faith, Sino que él comparte la motivación correcta por la que Timoteo debe perseverar. Y esta es, sigue el ejemplo de Cristo. but he shares the correct motivation for Timothy, which is to persevere and is to follow the example of Christ. Ya que él dio el testimonio de la buena profesión de la fe delante de Poncio Pilato. As he, Christ, testified to the good profession of faith before Pontius Pilate. Hermanos, nuestro Salvador sabía que su muerte estaba cerca, Our Savior knew that his death was near, que estar delante de Poncio Pilato era su sentencia. that standing before Pontius Pilate, he was seeing his sentence. Sin embargo, él sabía que el Padre estaba con él cuidándolo y que iba a levantarlo de entre los muertos. However, he knew that the Father was with him, watching over him, and that he was going to raise him from the dead. Jesús respondió a Pilato cuando estaba delante de él, cuando estaba él siendo juzgado. Jesus answered Pilate as he stood before him
when he was on trial. Lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 11, que Jesús dice, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. We see this in John 19:11, as Jesus answered to Pilate, "You would have had no authority over me had it not been given to you from above." Pero también vemos en Mateo capítulo 27, versículo 14, But we also see it in Matthew 27:14. que Jesús guardó silencio en el injusto juicio que pasó cuando dice, Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. As Jesus was silent in the unjust trial that followed, it says that Jesus did not answer a single question, so the governor was greatly astonished. Pablo no solamente le estaba dando a Timoteo una motivación solemne, sino también un llamado solemne. Paul was not just giving him a solemn motivation, but he was giving him a solemn call. Él le dice a Timoteo, te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. I command you before God to keep the commandment without spot or reproach. Vemos que Pablo le está dando un mandamiento militar, un llamado de alguien que está militando, de alguien que está luchando. This is a military command. A call for someone who is in the military and they're struggling. Pero, ¿qué es lo que Timoteo tenía que guardar tal cual un soldado en batalla? What was it that Timothy was to keep as a soldier in battle? El texto nos dice, guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. To keep the commandment without spot or reproach. Él está diciendo, guarda el mandamiento sin importar las consecuencias. Regardless of the circumstances, God was calling him to stand firm at all times. Dios le estaba llamando a Timoteo a mantenerse firme en todo momento. God was calling him to stand firm at all times. ¿Hasta cuándo? Le dice en el versículo que tenemos por delante. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual se manifestará a su debido tiempo. Until when? Until the appearing of our Lord Jesus Christ, when he shall show himself in due time. Un autor dice lo siguiente. An author said the following. Las palabras de Pablo sobre el regreso de Cristo contribuyen a dar un sentido de urgencia al compromiso cristiano. Paul's words about Christ's return help give a sense of urgency to Christian commitment. Hermanos, solamente pongámonos a pensar por un momento. We just need to think for just a moment. Pablo está encomendándole a Timoteo y haciéndole un llamado de seguir el ejemplo de Cristo. Paul is commending Timothy and telling him to follow the example of Christ. Él está diciendo, Timoteo, la motivación para seguir peleando la buena batalla es seguir a tu Salvador. That the motivation for fighting the good fight of the faith is to follow your Savior. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos peleando esa buena batalla? How many of us are fighting the good fight? ¿No es suficiente ver el ejemplo de nuestro Salvador? Is it not enough to simply see the example of Jesus? Hermanos, el ejemplo de Cristo tiene que motivarnos a pelear la buena batalla. The example of Christ has to motivate us to fight the good fight of the faith. Hermanos, el pelear la buena batalla es un llamado que todos los creyentes tenemos delante de Dios. That this charge, this call to fight the good fight of the faith is for all believers. Y este llamado solemne que hace Pablo a Timoteo termina con una adoración a Dios. And this solemn call that he places on Timothy finishes with a call to worship the Lord.
No hay otra manera más apropiada que un hombre de Dios debe responder ante la majestuosa obra de nuestro Salvador Jesucristo. There's not another appropriate way to respond to our Savior other than worship. Y este hombre de Dios lo hace a través de un cántico de alabanza y gloria al Señor. And in the text, the man of God responds with worship from his heart. En el versículo 15 nos dice, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. In verses 15 and 16, it says, the blessed and only sovereign, the King of kings and the Lord of lords, the only one who has immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. Pablo responde en adoración a Dios hablando de Cristo a Timoteo y él le dice que él es el único que está por encima de todas las cosas. Paul responds in worship to God by speaking of Christ to Timothy and tells him that he is the one who is above all things. Que Cristo es el soberano que gobierna sobre su creación. Él es aquel que está sentado en su trono. Es aquel que no tiene principio ni fin. That he is the sovereign who rules over all of his creation, the one who sits on his throne, who has no beginning or end. El saber quién es Jesucristo lleva a Pablo a cantar y adorar que a Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Knowing who Jesus Christ is leads him to sing and worship. To him be honor and everlasting dominion. Amen. ¿Has experimentado ese encuentro con Cristo? Have you experienced this type of meeting with Jesus? Tenemos que responder con alabanza y adoración a Dios por la obra de Cristo a favor nuestro. We have to respond in the same way with worship towards Christ for what he has done. A la luz de este texto que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a extraer algunas aplicaciones que encontramos aquí en esta palabra que Pablo le dice a Timoteo. In light of the text that we've been studying, we're gonna look for a couple applications. Y en primer lugar, Pablo le está diciendo que debemos esforzarnos en perseguir una vida ejemplar. First, we see through this text that we should strive to pursue exemplary living. Hermanos, esto no es algo que debemos considerar, sino es un mandato que debemos cumplir. Brothers, this isn't something that we consider, but this is a command that we are to fulfill. Porque el hombre de Dios debe de vivir de acuerdo con su nueva naturaleza en Cristo. Vivir de una manera distinta sería negarla. The man of God must live according to his new nature in Christ. To live differently from this is to deny it. Pablo escribe a su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1 Paul writes in Ephesians 4:1. y le dice, yo pues prisionero del Señor, le ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. I, therefore a prisoner of the Lord, beg you to live in a manner worthy of the calling by which you've been called. También en Filipenses capítulo 1 versículo 27, Pablo le dice a Timoteo, Also in Philippians 1:27, Paul says, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
Only behave yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. So whether I come to see you or I remain absent, I may hear that you stand fast in one accord, with one spirit, contending with one accord for the faith of the gospel. Hermanos, un hombre de Dios debe esforzarse por perseguir una vida ejemplar. The man of God must fight to pursue this exemplary life. Un hombre de Dios debe de huir de las tentaciones y los lazos dañinos. And a man of God must flee from temptations and the snares and harmful desires. Debe evitar amar el dinero y dejarse envanecer por la avaricia. He must avoid loving money and being puffed up by greed. Por el contrario, el hombre de Dios debe seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. And on the contrary, he must pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. ¿Eres un hombre de Dios? Are you a man or woman of God? Debes esforzarte en perseguir una vida ejemplar. You must fight to pursue this exemplary life. Pero también Pablo nos enseña en el texto But also, Paul teaches us in the text que debemos pelear la buena batalla de la fe. that we must fight the good fight of the faith. Hermanos, eso no es un llamado ligero. Debemos contender, debemos esforzarnos por mantenernos firmes en la lucha. Brothers, this is not a light call. We must contend. We must strive to stand firm in this struggle. Peleamos la buena batalla de la fe siendo hombres y mujeres de la palabra que predicamos, vivimos y enseñamos la palabra de Dios. We fight this good fight by being men and women of the word who preach, who live, teach, all of these things, teach the word of God. Ese llamado Pablo le hace a Timoteo cuando le escribe su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. Paul shows this in 2 Timothy 3, 16 through 17. Donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. That all scripture is given by inspiration of God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect and equipped for every good work. ¿Qué es aquello que nos alienta en la batalla? What is it that encourages us in this battle? Hermanos, tenemos la vida eterna y necesitamos asirnos de ella y dejar que obre en nuestra experiencia, como dice un autor. We have eternal life and we need to take hold of it and let it work in our lives. Esta no es una pelea fácil, pero podemos lograrlo por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. This isn't an easy fight, but we can do it because of the work of Christ that He did on behalf of us. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, tú no solamente debes pelear la buena batalla, sino puedes pelear la buena batalla. If you're a follower of Jesus, you not only should fight the good fight, but you can fight it. ¿No estás peleando la buena batalla? Are you not fighting the good fight? Quiero animarte a la luz de las Escrituras que si no estás peleando la buena batalla, evalúes si amas o no amas al Señor Jesucristo. And if you're not fighting the good fight, I want you to evaluate your heart today and ask yourself that question of whether you love Christ. Hermanos, el ser cristiano es ser llamado a pelear la buena batalla. To be a follower of Jesus means to fight the good fight.
Cada día debemos estar peleando la buena batalla de la fe. Every day we must wake up fighting the good fight of the faith. No es fácil, por supuesto, no lo es. Of course, it's not easy. Pero si tú estás en Cristo, estás capacitado para pelear la buena batalla. But if you're in Christ, you have all that you need to fight the good fight. Es más fácil hacerlo juntos. And it's a whole lot easier to do it together. Por eso es que es bueno que nos congreguemos para animarnos al amor y a las buenas obras y a pelear la buena batalla de la fe. And that's why it's good for us to come together, to encourage one another, so that we can fight the good fight together. Pablo también nos deja esta aplicación práctica. And Paul also leaves us with another practical application. Que debemos recordar y seguir el ejemplo de Cristo. That we must remember and follow the example of Christ. Hermanos, la contienda de la batalla de la fe puede llegar a ser muy difícil, pero nosotros debemos confiar, debemos recordar y seguir el ejemplo de Cristo. Brothers, the contest of fighting the good fight of faith can become difficult, but we must trust, remember, and follow the example of Christ. Hermanos, no temamos, ya que Dios da vida a todas las cosas y Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta que Él venga por segunda vez, nuestro Salvador. We don't have to fear, for God gives life to all things, and He has promised to be with us every day until He comes again. No hay motivación más grande que los creyentes podamos tener el de saber que nuestro Salvador ha prometido que va a estar con nosotros todos los días. There's not a greater motivation than knowing that our Savior is coming again and that He will be with us today, all of our days. Y cuando Él regrese por segunda vez, hermanos, ese día será glorioso. And when He comes for the second time, this day will be glorious. Ya no va a haber más llanto ni dolor, ya no habrá más pecado. Ese día glorioso es el día que debemos anhelar cada día y esforzarnos en pelear la buena batalla de la fe como buenos hombres y mujeres de Dios. There will be no more sin. There will be no more crying or pain. That glorious day is the day that we should long for and strive for every day to fight the good fight of faith as good men and women of God. Hermanos, nuestra tarea es ser fieles cada día y permanecer en Él. Our task is to be faithful and to remain in Him. En Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. In 1 John 2:28, Juan dice, y ahora hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. and now, children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed to depart from Him at His coming. Pero ¿cómo debemos esperar? Con But how- una espera activa. But how should we wait? Waiting actively. El mismo Señor Jesucristo no solo demandó a sus discípulos a guardar sus enseñanzas, sino también les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo. And the Lord Jesus Christ Himself not only demanded His disciples to keep His word, but also He promised that He would be with them until He returns, until the end of the world. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo 28:20, Jesus tells His disciples in Matthew 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. teaching you to observe all that I have commanded.
And remember, I am with you always, even to the end of the age. Hermanos, ¿cómo no sentirnos motivados como hombres y mujeres de Dios de pelear la buena batalla de la fe con tan grande y gloriosa promesa? As men and women of God, do we not feel motivated to fight the good fight of faith with such a great and glorious promise? Hermanos, el Cordero es digno. El Cordero de Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. The Lamb of God is worthy of our worship and our praise. Y finalmente, lo que podemos aprender de este texto And finally, what we can learn from this text es la respuesta que tenemos delante de Dios. Debemos alabar y glorificar el nombre de Dios por tan grande obra de salvación. that we must remember, we must praise and glorify the name of God for the great work of salvation which He has done. No solamente nuestros labios deben cantar y glorificar el nombre de nuestro Señor, Not only should our lips sing and glorify the name of the Lord, sino nuestra propia vida debe ser un testimonio vivo de la obra de Cristo a nuestro favor. but our own life should be a life of living testimony of Christ's work on our behalf. ¿Estamos siendo testimonios vivos del Evangelio? Are we being living testimonies of the gospel? ¿Estás proclamando el nombre de Cristo a esta generación que necesita del Evangelio? Are we proclaiming the name of Christ to this generation in need of the gospel? Hermanos, hoy Dios nos llama a ser hombres y mujeres que glorifiquemos su nombre en todo momento y lugar. Today, God calls us to be men and women who glorify His name at all times and in all places. Hermanos, hoy es un día que Dios nos llama a comprometernos seriamente con Él. Brothers and sisters, today is the day that God is calling us Hoy to puede ser commit ourselves to Him. hoy es el día que posiblemente Dios te esté llamando para servirle a Él. Maybe God's calling you today to serve Him. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios? Do you want to be a man or woman of God? A la luz de lo que hemos visto en esta mañana, Dios nos está encargando que seamos hombres y mujeres de Dios. In light of what we've seen today from God's Word, God is charging us, He's calling us to be men and women of Him, that follow Him. Y tú que estás aquí con nosotros y tal vez no conoces a Cristo Maybe you're here with us today and you don't know the Lord. You don't know Christ. y no sabes qué es ser un hombre y una mujer de Dios, And maybe you don't know what it means to be a man or a woman of God. déjame decirte que Dios te amó tanto y te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti. But God loves you so much that He sent His only Son Para que ahora tú, a través de este mensaje que estás escuchando, puedas tener un encuentro con Dios a través de Cristo. so that you, through hearing this word, you can have an encounter with Christ. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y por tu confianza en esa gloriosa obra de Jesús en la cruz. Come to Christ, repent of your sin, and put your faith in Christ and what He's done. Él no te promete glorias. He doesn't promise you a bunch of things, Pero te promete que estará todos los días contigo hasta que Él venga. but He promises you that He will be with you all of your days. Ven a Cristo hoy. Come to Christ today. Padre, estamos este día nuevamente delante de tu presencia.
Lord, we come before you again today in your presence. Señor, agradeciéndote por esa obra gloriosa de nuestro Salvador por nosotros. And we thank you for this glorious work of Christ for us. No merecíamos ser perdonados de todos nuestros pecados. We didn't deserve to be forgiven of all of our sin. No merecíamos que Jesús muera en nuestro lugar. We didn't deserve that Christ would die in our place. Pero tu profundo amor nos llevó a entregar la vida de tu único Hijo. But your profound love motivated you to give your only Son on our behalf. Ayúdanos a que su obra gloriosa sea de motivación para pelear la buena batalla. Help us to be motivated by the glorious work of Christ to fight the good fight of the faith. Ayúdanos a ser creyentes que peleemos la buena batalla de la fe. Help us to be believers, Christians who fight the good fight of the faith. Que seamos testimonios vivos del Evangelio. That we would be living testimonies of the gospel. Y que, Señor, nuestra iglesia, Gracia y Verdad, pueda ser un testimonio vivo a las personas, no solamente de Miraflores, de Lima, de Perú, sino de todo el mundo hasta donde tú nos lleves. And that our church would be a living testimony, not just to the people of Miraflores, not just to the people of Lima or to Peru, but God, to the ends of the earth. Señor, necesitamos de ti. Lord, we need you. Y gracias porque hoy podemos nuevamente entender And thank you, Lord, because again today we can understand que solamente en Cristo y confiando en su obra preciosa en la cruz, that only through Christ and believing in his work on the cross, podemos pelear la buena batalla de la fe. that it's only through this that we can fight the good fight. Ayúdanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Help us in the name of Jesus. Amen. Amén. Dios bendiga su palabra.